Darío Tejeda es el director del Instituto de Estudios Caribeños en Santo Domingo, República Dominicana. Anteriormente se desempeñó como director del Centro Nacional de Documentación Musical de su país, como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Posee una maestría en estudios caribeños del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Autor o coautor o editor de numerosos volúmenes sobre música popular dominicana y caribeña. Entre ellos voy a destacar nada más que algunos títulos: El bolero, la cultura caribeña y su proyección universal, publicado en el 2010, El son y la salsa en la identidad del Caribe, 2008, El merengue, la cultura dominicana y del Caribe, 2006, La pasión danzaria, 2002, y La historia de Juan Luis Guerra y los 440 del año 93. Por cierto que varios de estos libros están disponibles aquí al salir del salón si les interesa para adquirirlos. Además de los trabajos publicados en forma de libros, Darío ha publicado numerosos artículos y reportajes en revistas especializadas en República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, México y España. Ha dictado conferencias en universidades, centros culturales y eventos académicos en varios países del Caribe, Latinoamérica y Estados Unidos. Y bueno, sin más, el título de su charla de hoy es el de las conexiones musicales, está allá arriba, entre Cuba y República Dominicana, 1930 al 60, que a su vez es el tema de su investigación aquí en la colección Díaz Ayala. Que bienvenido, Darío. Muchas gracias al doctor Luani, de quien tengo una gran emoción porque le comentaba que desde hace 10 años había buscado el contacto en aquel tiempo para un evento en República Dominicana y no lo había podido contactar. Y vine a conocerlo casualmente aquí, así que me da mucho placer. También quiero, bueno, hoy en esto de la beca, hoy es mi último día, mañana me regreso. Y entonces quiero aprovechar este espacio para agradecer al equipo que trabaja con la colección Díaz Ayala, que están aquí todos, por su apoyo y su gran generosidad con mi trabajo de investigación. Desde antemano puedo decir que estoy autoconvocado para regresar a la colección y aparte de la amistad con el doctor Díaz Ayala, el hecho de conocer directamente la colección me hace ser un promotor de la colección para que otras personas puedan venir a usar de ella. Por otro lado, quisiera saludar aquí entre nosotros la presencia de uno de los protagonistas de los hechos de los que vamos a hablar hoy. Uno de los aspectos que vamos a tratar son las conexiones musicales entre República Dominicana y Cuba a través, ¿verdad? Uno de los factores a través de las conexiones radiofónicas. Y entonces aquí está don Tiberio Castellanos, que es un locutor dominicano que estuvo en los años 50 en La Habana trabajando en la radio. Y eran pequeñas radios. Nunca fue la CMQ. Pero muy importante porque además era parte del exilio antitrujillista en Cuba. Y así que gracias don Tiberio, con su experiencia seguro nos ayudará a nosotros aquí al intercambio. Finalmente, al empezar esta presentación, quiero precisar, hay dos cosas que voy a enfatizar, una para República Dominicana y otra para Cuba. De Cuba haré énfasis en la presencia física de artistas y agrupaciones musicales cubanas en República Dominicana. Y de República Dominicana haré énfasis en la música del tema dominicano grabada por artistas y orquestas cubanas, para que si ven que hay mucha inclinación en un lado y en otro, sepan por qué la selección, ¿verdad? Esta presentación la he organizado teniendo como objetivo discutir estos nexos establecidos entre nuestros países desde 1930 hasta 1961, o sea, el periodo que abarca la era de Trujillo, pero que también coincide con el apogeo del trío Matamoros
y entonces me permite una conexión prácticamente perfecta. Voy a dividir en 5 puntos esta presentación, comenzando por los aspectos comunes del paisaje musical de ambos países hacia 1930, los lazos entre las empresas de grabación y de espectáculos, las interacciones de músicos y agrupaciones musicales, los trabajos colaborativos que tuvieron en grabaciones y actuaciones, y las conexiones mediante transmisiones radiales, como dije. En esta presentación ustedes van a ver grabaciones, fotos, carátulas de discos, testimonios escritos y documentos de prensa. Voy a partir de los aspectos comunes destacando 2 criterios a través de los cuales estudio la música, que son la música para los pies y la música para la cabeza. Es decir, la música bailable, tanto tradicional como popular, y la música para pensar. La primera, la música bailable, tiene relación con la tradición de instrumentos musicales no occidentales que heredamos prácticamente en todo el Caribe: los tambores, el bongó, los güiros, las maracas, etc. Instrumentos que al combinarse entre sí dieron como resultado nuevos ritmos autóctonos en el área del Caribe, básicamente los géneros afrocaribeños, pero que en el mercado de la música tradicionalmente fueron relegados por considerárseles muy primitivos, a diferencia de cuando estos mismos instrumentos se combinaban con instrumentación atribuida a origen europeo, como por ejemplo la guitarra, el acordeón, etc., en cuyo caso se producía una hibridación. Surgieron géneros musicales híbridos que estaban constituidos o en vías ya de constitución en el momento de la independencia nacional de cada país. El merengue en la República Dominicana, el son en Cuba, y en ese proceso se convirtieron en representativos de la nueva idiosincrasia sonora de nuestros países. En el segundo aspecto, la música para la cabeza, está asociada a los instrumentos occidentales, lo que decía, los vientos, las cuerdas, etcétera, que dieron como resultado varios géneros. Uno de ellos, o entre ellos, los géneros de las cuerdas, como la canción, la criolla, el bolero, el son y otras hibridaciones, que tuvieron como sujeto protagónico a los trovadores. Ese es el origen de la trova. Y entonces hay conexiones que se establecieron desde muy temprano entre ambos países, como el caso de Cinto Garay, por ejemplo, viviendo en la República Dominicana. Ustedes saben que en aquel periodo de la independencia de Cuba, muchos dominicanos, comenzando por Máximo Gómez, fueron a pelear por la independencia de Cuba, y entre ellos las relaciones musicales se consolidaron a partir de entonces y van a tener una expresión importante en el periodo que yo trato. De ahí, de esta relación con las cuerdas, surgió básicamente el cancionero de nuestros países. Hay un ejemplo que la menciono aquí, que es una canción que por cierto está en la colección, que es La Dorila, un tema que Cinto Garay, después de vivir 5 años en la República Dominicana, al regresar a la oriente de Cuba, se llevó, y que constituye la primera grabación de música dominicana que se haya hecho, o por lo menos registrada. Hay 3 versiones que están en la colección, de 1905 a 1907, después hay otras, pero esos son como parte de los antecedentes. Bueno, fue alrededor de este tiempo, de 1930, cuando esos géneros adquirieron popularidad, o en el sentido político-social adquirieron legitimidad y se convirtieron pues en elementos relevantes del paisaje sonoro nuestro. La base de esa legitimación fue la convergencia de varios procesos alrededor de ese tiempo, que fueron, por un lado, la expresión de la era mecánica a través del registro de los sonidos, especialmente con la invención del micrófono. Estaba hablando de finales del siglo XIX, pero que se desarrollaron alrededor de 1930. El micrófono, los fonógrafos, gramófonos, discos,
Todo eso ya hacia 1930 ya estaba constituido como un sistema, digamos, moderno de la era mecánica en el ámbito de la grabación. En segundo lugar, los medios electrónicos, especialmente la radio, que para la música vino a jugar un papel esencial. Derivado de la masificación de los medios masivos, tenemos el tema de la cultura de masas, que es parte del desarrollo capitalista en las primeras décadas del siglo XX. Y este desarrollo capitalista, expresado en la música a través de multinacionales del disco, como la Victor, Columbia y otras, que fueron las que crearon realmente el mercado de la música en nuestros países. Con esos elementos antecedentes, podemos decir que las condiciones técnicas, culturales y económicas hacia 1930 estaban dadas para el desarrollo del negocio musical en alta proporción. Con estos medios de difusión de la música surgieron actores que antes no existían en el sentido, digamos, académico de la palabra. Los escuchas, o sea, los que escuchan, y los radioescuchas para aquellos que son escuchas de la radio. Antes de la radio pues eran escuchas, pero a través de trolas y otros tipos de aparatos. Con la radiofonía entonces se expande el negocio de la música y se permite la interconexión, la circulación de la música entre diferentes países. La música cubana va a la República Dominicana, la música dominicana va a Cuba. Aunque ya existían los discos, pero es la radiodifusión la que permite la masificación de estas músicas de estos países. Por tanto, cuando Rafael Trujillo, toma el poder en la República Dominicana, encuentra toda esta basamenta y ocurre algo curioso. Cuando Trujillo toma el poder, el trío Matamoros estaba en Santo Domingo en su primera visita. Esto del trío Matamoros ya estaba antecedido por un negocio que se llamó de variedades, compañías que organizaban tours con grupos que incluían bailarinas, que incluían tríos, que incluían diferentes grupos musicales y presentaban programas de variedades. La imagen que ustedes ven a la izquierda es del trío Oriente en 1927, para que tengamos un breve antecedente. Y otro antecedente importante es el desplazamiento de músicos, como el caso de Esteban Peña Morel, que jugó un papel importante en La Habana, por ejemplo en la Catedral de La Habana, restaurando el patrimonio musical que estaba en esta catedral y haciendo música para la revista Carteles. La revista tiene en sus páginas musicales muchas partituras escritas copiadas por Esteban Peña Morel para diferentes artistas, y esta que ven a la derecha es una muestra de ello. Aquí están en la colección estos materiales también. Bueno, veamos lo del caso del trío Matamoros en su primera visita. Ellos llegaron alrededor del 20 de julio de 1930. Trujillo tomó el poder al mes siguiente, el 16 de agosto. Y ellos tenían su regreso pautado para comienzos de septiembre. Pero poco antes de salir de Santo Domingo vino lo que yo llamo el segundo ciclón. El primero fue Trujillo. El segundo ciclón, muy importante en la historia dominicana, el llamado ciclón de San Zenón, que los tomó allí. Y este ciclón vino a tener una repercusión importante, porque el trío tuvo que involucrarse después de haber atravesado varias ciudades de la República Dominicana, Puerto Plata, Santiago, San Pedro de Macorís, La Romana y claro, Santo Domingo. Tuvo que atravesar la experiencia del ciclón. Y fíjense aquí lo que dice Miguel Matamoros en una entrevista.
en el año 1930 fuimos a Santo Domingo por primera vez. Recuerdo que en esos días tomó posesión Trujillo. Así, allí nos cogió eso y el ciclón San Zenón 2 días antes de la fecha señalada para regresar a Cuba. Ese día amaneció lloviendo muchísimo y había mucho viento y nadie se atrevía a salir a la calle. Nosotros vivíamos en la calle de una amiga llamada Luz Saldaña, es un sector que se llama Santa Bárbara en la zona colonial. Entonces yo le digo a Silvia Cueto, oigan, voy a salir, y por mucho que traté no pude hacerlo. El ciclón San Zenón causó más de 4.000 muertos y 20.000 heridos. El viento era tan fuerte que se llevaba las tejas de techo de la casa en que estábamos. Yo salí de la sala y me metí en la cocina. Me escondí debajo de un fogón de mampostería, de esos de 3 o 4 hornillas. Llegó el momento en que yo creí que no hacía el cuento. El ciclón hizo mucho daño y a mí me hizo mucho daño porque vi mucha gente muerta y tuve que cargar con mucha gente muerta. Tuvieron que apoyar la recogida de los cadáveres. En Santiago de Cuba, al regresar, en Santiago de Cuba se corrió la bola de que habíamos muerto. Y entonces salí hablando en Santiago de Cuba en una misa espiritual. Después que salimos de Santo Domingo, compuse el trío y el ciclón, que es un tema que quisiera que escuchen. Ahí está la imagen de arriba, es cómo quedó la ciudad completamente, prácticamente destruida. Y entonces aquí está el relato que él hace del ciclón y vamos a escucharlo mientras leemos. En una tarde de inquietud quisqueya, huyóse de pronto del favor. Perdón. En una tarde de inquietud quisqueya, huyóse de pronto del favor. Sumida, reinaba allí la lluvia, la centella, y la mar por doquiera embravecida. Hora después quiso la ciega suerte, solo dejar desolación, gemido, el imperio macabro de la muerte, sobre el pueblo entero destruido. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Ay, espiritistas inciertos, que muchos hay por allá. Espiritistas inciertos, que muchos hay por allá, porfiaban con terquedad que los del río habían muerto. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Ay, esto fue lo más sabroso, que el trío en un aeroplano. Esto fue lo más sabroso, que el trío en un aeroplano volviera al suelo cubano para seguir venturoso. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Ay, aquí termina la historia de tan tremendo ciclón. Aquí termina la historia de tan tremendo ciclón. Los muertos van a la gloria y los vivos van a la gloria. Fíjense que final, fíjense que final tan sorprendente. Bueno, perdonen que corté ahí la canción, ya habíamos escuchado. Bueno, resulta que también durante esa experiencia Miguel vive una experiencia que son los quejidos de una dama en uno de los cuartos del hospedaje y preguntó a la dueña por qué lloraba aquella mujer de esa manera tan desconsolada.
y ella le respondió que había sido abandonada por otra, por su marido. Y entonces Miguel compuso para ella un tema que ustedes conocen bien, que es Lágrimas Negras. Solamente voy a poner un pequeño segmento para recordar. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, el mes de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. ¿Se puede apagar la luz? ¿Es mejor, eh? Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Bueno, dejémoslo ahí solamente para ambientar el tema. Lo cierto es que derivado de la influencia enorme que empezó a tener el trío Matamoros, en un barrio muy cercano a donde estaban, que era el de Santa Bárbara, este otro barrio llamado Borojol, un barrio de obreros portuarios, se creó un movimiento sonero muy fuerte y de allí surgió un grupo que se llamó Los Soneros de Borojol, creado por este personaje que está en este periódico que se llama Luis Peralta, que murió hace pocos años. Tuve la oportunidad de entrevistarlo antes de que muriera y que tuvo mucha vigencia por mucho tiempo y siempre fue a partir de los Matamoros, que estuvieron en la República Dominicana durante los 31 años de la época de Trujillo, una presencia frecuente. Fueron varias veces al país, la última en 1957, que es lo que reflejan estas fotos, estas tomas del periódico de la época, en diferentes escenarios, incluyendo, como ven, en una carroza desfilando por la ciudad de Santo Domingo, una de esas carrozas que hacía la llamada y famosa La Voz Dominicana, la principal emisora del país. Aquí también tenemos otras muestras, incluyendo el retiro que fue anunciado por los Matamoros en 1957 en la República Dominicana. Duraron en Cuba todavía algunos años, pero por lo menos no volvieron al país y posteriormente, poco tiempo después, se retiraron del escenario, ¿verdad? Bueno, otra conexión importante se produjo entre Eliseo Grenet y Eduardo Brito cuando Grenet estaba en Nueva York y conoció a Eduardo Brito, que también estaba allí, y lo invitó a ser parte de su grupo de zarzuela. Se fueron a Europa y grabaron en la voz de Eduardo Brito varios temas que tuvieron una importancia histórica relevante, porque Eduardo Brito se convirtió en el cantante nacional de la República Dominicana y el Teatro Nacional lleva su nombre. Aquí, entre los temas grabados, voy a poner un segmento de Siboney de Ernesto Lecuona. Él grabó también, decimos, de Guerrero. Yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, y en tu boca la miel puso su dulzor. Ven aquí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Siboney.
es una muestra nada más, recuérdense que no tenemos tanto tiempo, pero lo cierto es que Brito se convirtió en Europa en todo un fenómeno y a su regreso al país tuvo una desdichada suerte porque había grabado Esclavo Soy también, y entonces la dictadura de Trujillo no era afable con todo lo que volviera a África, negritud, etc. Y murió en una forma extremadamente triste en el país. Otra conexión importante estuvo entre Luis Rivera, un compositor y director dominicano, con Amadeo Roldán y con Lecuona, porque él llegó justamente en 1930 a La Habana y estuvo hasta 1940. Allí estudió con Amadeo Roldán y se convirtió en director asistente de Lecuona, también copiando muchas de sus operetas y zarzuelas. Entiendo que están aquí en la colección también muchas de las partituras con su firma después de la... pero no, estamos tras ella, no la hemos dado con ella todavía. Un tema interesante por los debates que generó fue la presencia de la conga desde mediados de los años 30 hasta principios de los 40 y de lo llamado afrocubano en Santo Domingo, porque se difundió mucho, sin embargo tuvo también muchísimo rechazo en las élites culturales del país. En sus memorias, Luis Alberti, el gran maestro de merengue dominicano, dio esta definición. Dice: la conga es un baile cubano que nos llegó de moda por el año 1935, cuyos pasos se acentúan en la cuenta de 1, 2 y 3. Este mismo ritmo también está acentuado por la orquesta entera en su ritmo melódico y armónico. Los instrumentos acompañantes de ruido, y entonces pongo la palabra ruido para que ustedes vean cómo se le llama específicamente, o sea, un sentido algo peyorativo, pero instrumentos que, como la quijada de vaca, la tumbadora, el bongo, la clave y las maracas. Hay diferentes escritos donde la conga está denominada como música indecente, música que debería ser parte del infierno y cosas así. O sea, la orquesta nacaona cubana tuvo una influencia importante en el país porque, habiendo ido a mediados de los años 30, generó la formación de la primera orquesta femenina dominicana a imitación de la nacaona. Y posteriormente, en un segundo viaje, a comienzos de los 40, en 1942, se creó el sexteto nacaona en el país, que fue uno de los más importantes durante el primer lustro en ese periodo. Ahora bien, esta presencia de estos grupos en los 30 fueron como un avance de lo que vendría después de los 40, cuando surge la voz del Yuna, el emporio radiofónico y después televisivo, discográfico de la familia Trujillo, particularmente de uno de ellos, Petán Trujillo, que empezaron a llevar agrupaciones y artistas individuales todos los años frecuentemente al país. Al menos entre el 42 y el 61 yo he registrado 28 agrupaciones, y hay que entender que la agrupación es con todos sus integrantes. ¿Okay? Ahí están los nombres, van a ver algunas bastante destacadas, después vamos a tomar algunas de ellas en particular. Pero a nivel individual, fíjense, en ese mismo periodo yo he registrado 115 artistas cubanos a lo largo del periodo. Si usted reparte 115, lo divide entre los años del 42 al 61, usted va a ver que estamos hablando de, fuera de las orquestas, 7, 8, 9 artistas por año en diferentes periodos. Es decir, una presencia permanente. Ahí pongo la lista, no con la intención de que la lean, solamente de que vean la diversidad de los nombres. Hay muchos que hoy no se mencionan y no sabrían a nada, nadie se recuerda de ellos, pero en aquel momento estaban sobre la palestra del ambiente musical.
Dentro de esos 115, yo quiero destacar particularmente el caso de los pianistas, y sobre todo de 4 de ellos que se quedaron en el país y se convirtieron en directores de orquesta. Julio Gutiérrez, que llegó en el 44 y dirigió la más importante orquesta de la voz dominicana, que fue la San José, la Super Orquesta San José, que era la banda de gala de la emisora. Pepín Ferrer, que posteriormente, cuando salió Gutiérrez, pasó a dirigirla. Agustín Mercier, que dirigió otra orquesta, la melódica, de la misma emisora, y posteriormente de otra emisora del trujillino, llamada Radio Caribe. Una emisora que tiene cierta particularidad, porque tenía, en términos musical, la más elevada calidad en el país, pero era la emisora del Servicio de Inteligencia Militar, del Servicio de Espionaje de Trujillo, el que ejecutaba las torturas del régimen. Entonces, esta combinación entre la música, la mejor programación y las torturas en diferentes partes del país, una cosa que llama la atención. Pero él tenía esa orquesta muy buena y él la dirigió. Giorgio Casteleiro dirigió otra orquesta de la voz dominicana, Angelita, y Panchita Puyó, que dirigió, fue pianista de la orquesta antillana, que no pertenecía propiamente a la emisora, pero que jugaron todos un papel importante en la formación de los pianistas de música popular en el país. Por otro lado, están los artistas dominicanos que empezaron a viajar a Cuba, así como iban de Cuba a Santo Domingo. López Balaguer fue un bolerista muy destacado, y Casandra de Mirón, como cantante de bolero y también de música tradición folclórica, hicieron jornadas en La Habana en los años 40. Hay también grupos dominicanos que hicieron diferentes grabaciones de autores cubanos. Ahí menciono el dúo de Fellita y Colás, 2 personajes también de la voz dominicana. A su vez, en Cuba se grabaron muchos temas de Sánchez Acosta, un compositor dominicano muy importante. Fíjense los nombres de quienes grabaron temas: Vicentico Valdés, Miguelito Valdés, La Lupe, Rolando La Serie, Machito, Marco Rosá. Otro aspecto que me llama la atención es que las canciones de Bienvenido Grande de Julita Ross tuvieron una influencia en los años 40, en los años 50 muy importante en lo que